Mm, ya, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, como ya les había comentado la semana pasada, eh, lo que yo voy a tratar de hacer con estas clases para ustedes es que sea mucho más sencillo, ¿no? Voy a hacer las cosas que en verdad a mí me hubiese gustado eh, recibir de parte de los doctores cuando yo era cachimba como ustedes. Yo sé que es su primera semana de clases y que puede ser muy estresante, van a tener muchas dudas, no van a saber cómo organizarse, por eso también les había hablado un poco de los métodos de estudio. Les vuelvo a repetir, por favor, no tienen que seguir su mismo método de estudio del colegio porque, bueno, estamos en la universidad, ¿no? Lamentablemente no les va a servir. Entonces tienen que analizar bien cómo es su forma de aprender y de qué manera tienen que organizarse para que ahí, de esa forma les pueda ir bien en sus clases. Acuérdense que un estudiante de medicina puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando sepa organizarse. Y bueno, obviamente siempre lo ideal, siempre tenemos que priorizar, mejor dicho, es el estudio. La carrera de medicina es una carrera muy demandante, por ende nosotros tenemos que poner mucho más de nuestra parte en comparación de otras carreras, pero en verdad es una carrera muy bonita, así que yo creo que vale la pena al 100%. Así que en verdad, eh, en primer lugar, decirles felicitaciones por su primera semana de clases. Espero que en verdad les esté yendo muy bien y si no les ha ido y si no les ha ido tan bien, mejor dicho, estoy segura que en esta segunda semana les va a ir mejor. Poco a poco, cada semana que pase, se van a dar cuenta de cómo es la vida universitaria, ¿no? Y eso que ahorita es virtual. En presencial, créanme que es un poquito más fregado, porque pierden tiempo en ir a la universidad, regresar, en todo eso, ¿no? Hay bastante pérdida de tiempo, pero bueno, hay que aprovechar a lo máximo y vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Ah, antes de eso, ¿tienen alguna duda de su primera semana de clases o algo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo está claro para ya poder empezar? ¿Todo está claro? Sí, ¿no? Ya, perfecto. A ver, vamos a empezar entonces. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿no? Porfa, me avisen si es que la pueden ver o no. Sí se ve, Sandra. Ya, Sí se puede ver. perfecto. Listo. Cualquier pregunta que tengan, porfa, como yo estoy compartiendo pantalla no puedo ver, pero voy a tener igual el form abierto en mi celular, por si alguien quiere escribir en el chat, o si no, levanten la mano nada más ahí, y ya yo puedo ver, ¿no? Háganme un ratito para conectarme desde mi celular para ver si ustedes cuando me escriban o no. A ver. Ya, ahora sí. Listo, ya está. Entonces, bueno, chicos, el día de hoy vamos a empezar con la primera teoría que ustedes ya han recibido, ¿cierto? Entonces, que es de signos vitales 1. Entonces, lo que nosotros acá tenemos que saber es, hoy día vamos a llevar la definición, la temperatura, la presión arterial, el pulso, frecuencia respiratoria y pulsoximetría. Esos son los que tenemos que llevar en general de los signos vitales. Pero hoy día vamos a llevar específicamente 3 puntos. Definición, vamos a llevar la temperatura, vamos a llevar la frecuencia respiratoria y pulsoximetría, porque para la próxima asesoría vamos a hacer lo más larguito, que es presión arterial y pulso. Que esa sería su segunda teoría. Entonces, vamos a empezar definiendo. Y lo que nosotros tenemos que tener acá en cuenta es, mejor dicho, tenemos que saber qué cosas son los signos vitales. Y es muy fácil, porque mira, los signos vitales son manifestaciones o también son fenómenos los cuales nosotros podemos medir, podemos percibir. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nosotros, por ejemplo, queremos tomar la temperatura de un paciente, ¿no? ¿Qué usamos para medir la temperatura? Un termómetro. Entonces nosotros medimos, o percibir, nos referimos, por ejemplo, al ver. Por ejemplo, nosotros cuando un paciente está con fiebre, normalmente está rojo el paciente, entonces lo vemos, percibimos su aspecto, percibimos cómo está. Si vemos a un paciente nauseabundo, así, de que está a punto de caerse porque está mareado, etc., nosotros estamos viendo. Entonces, los signos vitales son eso,
son manifestaciones o fenómenos que nosotros podemos percibir y medir dentro de los organismos vivos, ¿no? Quiere decir, en los seres humanos. Y estos nos van a revelar las funciones básicas del organismo. Quiere decir si es que nuestros órganos están funcionando de manera correcta o no. Entonces, para nosotros poder saber si es que nuestro organismo está funcionando de manera correcta o no, van a haber valores donde nosotros vamos a tener que aprenderlos para que de esta manera podamos saber si el paciente se encuentra bien de salud o si no se encuentra bien. Entonces, todos estos valores van a variar también, no todos son constantes. ¿Y por qué? Porque se puede deber, los valores varían según la edad, porque obviamente un niño, el corazón de un niño, por ejemplo, no va a latir igual que un corazón de un anciano o de que un adulto menor. O por ejemplo, la temperatura de un anciano no va a ser igual que de un adolescente, entonces varía. Entonces, estos rangos, los normales, ojo, van a variar según la edad, según la actividad física, porque obviamente, si mire, yo estoy sentada acá, obviamente no estoy cansada, ¿no? Porque estoy sentada, estoy hablando, a comparación de que si yo estuviese en este momento haciendo ejercicio, mientras dicto una clase estaría cansada, mi temperatura aumenta, entonces también varía. Y patologías presentes, ¿a qué nos referimos con patologías presentes? Enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, ya sean diabetes, hipertensión, no sé, asma, diversas enfermedades que un paciente puede presentar, ¿no? Entonces hay que tener también muy en cuenta eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar y nunca olvidar es que nosotros tenemos 5 signos vitales, son 5. Tenemos el pulso, tenemos la respiración, la temperatura corporal, la tensión arterial o presión arterial y el pulso oximetría, ¿no? O la saturación de oxígeno, así se llama, pulso oximetría o saturación de oxígeno. Son 5. Eso es lo que nunca debemos olvidar. Y estos 5 signos vitales va a ser de que nosotros podamos ver a manera global si el paciente se encuentra bien o si se encuentra mal de salud. Y respecto a esto, nosotros vamos a poder tomar decisiones, ¿no? Si vemos que el paciente, uno de estos, no se encuentra bien, tenemos que preguntarnos por qué. Significa que hay algo mal en el paciente, algo está funcionando de manera incorrecta. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Verificar cada una de ellas. Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que tomar los signos vitales? Son varias circunstancias, pero las principales es, en primer lugar, cuando nosotros estamos ingresando a un centro de salud. También cuando tenemos una orden médica, quiere decir que el doctor ordena de que nos tomen los signos vitales, ya sea él mismo o la enfermera. También cuando nosotros empezamos a sentirnos mal, cuando empezamos a sentir cambios en nuestra salud, quiere decir, si por ejemplo ya nos está picando la garganta, si nos está doliendo la cabeza, tenemos que medirnos los signos vitales. También antes de entrar a una cirugía es importante poder medir los signos vitales, si los pacientes se encuentran hospitalizados también y antes de la administración de medicamentos. Entonces, estos son normalmente los 6 procedimientos antes, o mejor dicho, los 6 lugares donde antes de que nosotros tenemos que tomar los signos vitales. Entonces, vamos a empezar con la temperatura en primer lugar. Pero antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta hasta acá o todo está claro? ¿Hasta ahí todo está claro sobre qué cosas son los signos vitales y cuándo debemos tomarlos? Si tienen alguna duda, no se preocupen y díganmelo nada más, no hay problema. Lo puedo volver a repetir. Ah, ya, Jocelyn. Sí, hola, buenos días. Yo había escuchado 5 puntos. ¿Podría repetir el sexto? Claro, no hay problema. Uy, ya. El primer lugar es antes de ingresar al centro de salud. El segundo es cuando
nosotros nos estamos sintiendo mal, estamos sintiendo cambios en nuestra salud, ya sea fiebre, tos, dolor de cabeza, etc. En tercer lugar es por orden médica, quiere decir que el médico nos dice, ¿sabe qué? Tienen que tomarse los signos vitales. Y él mismo nos los puede tomar o se lo dice a la enfermera. En cuarto lugar, antes de entrar a una cirugía. En quinto lugar, cuando los pacientes están hospitalizados. Hospitalizados quiere decir que los pacientes están por X enfermedad, se quedan en el hospital por más de 2, 3 días. Eso se refiere al paciente hospitalizado. Y administración, y finalmente, antes de administrarle un medicamento a un paciente. ¿Por qué? Porque no sabemos qué reacción puede tener ese paciente si es que nosotros le administramos cualquier medicamento. Por eso también siempre es ideal poderle medir sus signos vitales. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda, chicos? ¿No es cierto? No, no veo ninguna manito levantada. Ya, no hay problema. Entonces sigamos. Entonces, vamos a empezar con el primer signo vital, que es la temperatura. Y para esto nosotros tenemos que saber qué cosa es. Entonces, la temperatura es el grado de calor mantenido en el cuerpo, ya que va a haber un equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. O sea, súper claro lo que tenemos que tener. La temperatura es el equilibrio, es un grado en el cual hay un equilibrio entre la termogénesis y termólisis. ¿Y qué cosa es termogénesis? ¿Qué es termólisis? Esto también es lo que tenemos que saber fundamental. Termogénesis, calor producido. Termólisis, calor perdido. ¿Qué quiere decir con calor producido? Quiere decir cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ejercicio físico, si es que nosotros en ese momento tenemos en el cuerpo hormonas, ya sea adrenalina, tiroxina, o sea, estamos haciendo, por ejemplo, algo que en verdad podemos sentir mucha adrenalina, como, no sé, puenting, podemos estar haciendo hiking, eso se refiere con hormonas. Normalmente, yo como asocio termogénesis para no confundirme con termólisis es, no sé si a ustedes les servirá, pero por ejemplo, yo digo termogénesis es una palabra larga, a comparación de termólisis, que es más corta. Entonces, la palabra producido es más larga que perdido. No sé si ustedes se dan cuenta. Entonces digo, termogénesis, entonces es largo, quiere decir que producido es largo también. Entonces ya, termogénesis, calor producido. Termólisis, la palabra es más pequeña, entonces es calor perdido. ¿Y cómo nosotros perdemos calor? Mediante la evaporación, quiere decir, mientras nosotros sudamos, cuando hacemos ejercicio, si estamos en la calle y hace un sol terrible, empezamos a sudar, por esa manera nuestro cuerpo pierde calor. Por la radiación, quiere decir hacia objetos fríos, quiere decir, por ejemplo, tenemos, no sé, un helado de hielo y nosotros le ponemos nuestra mano, ponemos de esa manera nuestro cuerpo también pierde calor. Por convección, quiere decir hacia corrientes de aire. Ya estamos, por ejemplo, en un lugar donde está prendido el aire acondicionado o está prendido el ventilador y nos ponemos enfrente de eso. Hay corriente de aire, por ende también perdemos calor. Entonces, eso es lo que básicamente tenemos que aprendernos de la temperatura. Es el grado que el cuerpo tiene, es el grado de calor, mejor dicho, que el cuerpo tiene, para que haya un equilibrio entre el calor producido y el calor perdido. Y esta temperatura, el órgano específico, el cual se encarga de poder regular la temperatura, es el hipotálamo. Como acá en la imagen puede verlo, es el hipotálamo. O sea, eso es lo básico que tienen que aprenderse. Si les pueden preguntar, por ejemplo, no sé, en un pasito, ¿qué órgano se encuentra o es el encargado de la regulación de la temperatura? Hipotálamo, de frente. Entonces, como les había dicho, ¿no? El hipotálamo es el órgano encargado, o el centro regulador, mejor dicho, encargado del equilibrio constante de la temperatura. Es por eso también de que hay dos partes del hipotálamo. Tenemos el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. El anterior
se encarga de la termólisis, del calor perdido. Y el hipotálamo posterior se encarga del calor producido o de la termogénesis. ¿Ya? Eso tienen que repasarlo y acordarse. Es principal también. Eso también es fijo que le preguntan. Me acuerdo que a mí en un pasito me preguntaron. ¿Qué me habían dicho? Ya me acordé. Me ha dicho que... ¿cómo fue la pregunta? Ya. En la termogénesis, ¿quién está involucrado? Obviamente está o quién es responsable, mejor dicho, de la termogénesis. El hipotálamo posterior. Y de la termólisis, hipotálamo anterior. Eso no hay que olvidar, chicos. Entonces, respecto a la temperatura corporal, van a haber valores normales. ¿Se acuerdan que al inicio les dije de que todos los signos vitales van a variar dependiendo a la edad, dependiendo a las enfermedades coexistentes, dependiendo a las hormonas? En la temperatura corporal es igual. Por ejemplo, en respecto a edad, ¿no? Lo básico que ustedes tienen que aprenderse es de adolescentes y edad adulta, que es lo que van a ver, ¿no? El principal. En los adolescentes y edad adulta, normalmente la temperatura va de 36 a 37. Eso es lo que tienen que saber. Puedes 36,1, 32, 36,2, 36,3, 36,5, hasta 37 está dentro de la temperatura normal. Entonces no hay nada que preocuparse. Por ejemplo, ¿no? En un recién nacido, obviamente, como son recién nacidos, su temperatura corporal es un poco más alta, pero no por eso significa que están enfermos, sino está dentro de los valores normales. Por ejemplo, ¿no? En un recién nacido va de 36,6 a 37,8. En los lactantes, por ejemplo, ya va de 36,5 a 37. Los preescolares y escolares, quiere decir en los niños, también va de 36 a 37. En el adulto mayor ya va de 36,6, esa es la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque normalmente un adulto mayor, su temperatura corporal, mientras más edad, va disminuyendo. Entonces eso es algo eso también tenemos que acordarnos. Y hay 4 alteraciones, los cuales nosotros debemos aprender, tiene que estar ahí en nuestra cabecita. O sea, son nombres que en verdad ustedes tienen que aprenderlo. Pero es fácil de aprender, así que no se preocupen. Tenemos en primer lugar hipertermia. Hiper se refiere a más. Quiere decir que es mucho más que fiebre. Hipertermia, cuando es mayor a 41 grados centígrados. Hipotermia. Hipo se refiere cuando la temperatura corporal es menor a la temperatura normal. Cuando hay menos de 36 grados centígrados. Febrícula. Acá hay algo muy importante que es febrícula y fiebre, ¿ya? Que no quiero que se confundan. La fiebre nosotros sabemos de que es más de los 38, ¿no? Arriba de los 38 grados centígrados. Pero la febrícula es ya sé, en términos fáciles. Febrícula es calentura. Calentura no es que tengas fiebre, sino es que recién el paciente va a tener fiebre. Pero febrícula es sinónimo a calentura. Con eso creo que sí, todos la van a captar al toque. Entonces, la febrícula es de 37 a 37,5. Eso es febrícula. Si le dicen, llega un paciente, o le dice ya, su hermanito, su mamá o su papá tiene 37,3. Tiene febrícula, o sea, está con calentura. En términos de las personas es calentura, pero en términos médicos se llama febrícula. Fiebre, más de 38. Hipertermia, más de 41. Hipotermia, menos de 36. Ya, chicos, eso no hay que olvidar. Esos términos hay que anotarlos para que lo puedan repasar y nunca olvidarse. Entonces, ya. Acá tenemos, como ya les había comentado, el cuerpo va a perder calor, ¿no? A través de diversos mecanismos. Puede ser por evaporación, por convección, por conducción, por radiación, que es lo que ya les habían comentado en su clase, según tengo entendido. Entonces, acá va a haber un mecanismo autorregulador del mismo cuerpo, que quiere decir que va a variar la cantidad de sangre que va a pasar por la piel. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nuestra temperatura está aumentando, quiere decir que estamos en un proceso de fiebre, cuando nuestro cuerpo va a generar fiebre, ¿qué hacen las arterias, no?
se vasodilatan. ¿Qué significa vasodilatarse? Agrandarse. ¿Y qué significa vasoconstricción? Cerrarse, ¿no? Achicarse. A eso se refiere. Entonces, cuando nosotros tenemos fiebre, las arterias se vasodilatan, se abren. Por ende, hay mayor cantidad de sangre, por eso aumenta la temperatura y por eso nosotros cuando tenemos fiebre, no sé si se han dado cuenta que nos ponemos rojitos, nos arden los ojos, nos ponemos chaposos, es porque la sangre se vasodilata. Entonces, fácil, en términos fáciles. Fiebre, cuando hay fiebre hay vasodilatación, las arterias se abren, pasa más sangre, por eso nos ponemos rojos. En cambio, cuando nuestra temperatura corporal disminuye, hay vasoconstricción. ¿Qué quiere decir? Nuestras arterias, en vez de que estén así abiertas, esto es como que la arteria normal, ¿no? Cuando se vasodilata, se abre así la arteria. Y cuando se vasoconstruye, se pone así, se cierra. Entonces, cuando la temperatura corporal empieza a disminuir, o sea, está debajo de los valores normales, las arterias hay una vasoconstricción. Es por eso también de que la persona empieza a sentir más frío, incluso, ¿no? Hay momentos donde ya la persona empieza a rechinar los dientes, empieza a tener escalofríos, es porque no está pasando la correcta, o mejor dicho, la correcta cantidad de sangre en todo el cuerpo, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿O todo está claro? Para poder continuar. O sea, si hay alguna parte que en verdad se pierden, díganmelo para no avanzar nada más. Porque si no me dicen nada, voy a seguir avanzando. Entonces, lo ideal es de que cada parte que avanzo, si tienen alguna duda, que me lo digan. Sí, por favor, ¿podrías repetir la parte de vasoconstricción? Se me fue un poco el internet y lo escuché entrecortado. Ya. Mira, cuando nosotros, cuando en nuestro cuerpo, a ver, déjame pensar, ya. Cuando nuestro cuerpo empieza a tener valores menos de los normales, quiere decir cuando nuestro cuerpo se está enfriando, entre términos simples, quiere decir que estamos en un lugar frío, por ejemplo, las arterias empiezan empiezan a hacer el proceso de vasoconstricción. Quiere decir de que se achican, ¿no? Eso es vasoconstricción. Vasoconstricción es achicarse. Es por eso de que nuestro cuerpo empieza a sentir frío. Es por eso que normalmente sentimos los escalofríos. ¿Por qué? Porque no hay una buena irrigación arterial. Quiere decir que la sangre que en verdad debería pasar por todo nuestro cuerpo no está pasando de manera correcta. Es lo contrario a cuando hay un proceso de fiebre. Cuando nosotros tenemos fiebre, como les había explicado, esta es la arteria normal. Por ejemplo, este es el tubito de la arteria, supuestamente, ¿no? Este es el tubo de la arteria, o la pereta arterial, mejor dicho. Entonces, cuando hay un proceso de fiebre, la arteria se abre. Las paredes arteriales se abren. Entonces, esto es una vasodilatación. Quiere decir de que va a salir más sangre y va a irrigar más sangre por toda nuestra piel. Es por eso que nosotros nos ponemos rojos cuando tenemos fiebre. Pero cuando nuestra temperatura corporal empiece a descender, quiere decir que ya baja los valores normales, quiere decir que hablamos de una temperatura de 35,5, de 35 a menos, esta arteria, en vez de estar normal, se cierra. Entonces, al cerrarse, no está pasando la adecuada cantidad de sangre. Es por eso que nosotros empezamos, ya cuando una persona está con frío, se pone pálida, cuando lo tocas está helada, empieza a sentir escalofríos. Eso es la diferencia entre vasodilatación, se abre la arteria. Vasoconstricción, la arteria se cierra. ¿Eso ya te quedó claro? Sí, muchas gracias. Ya. Jocelyn, creo que quieres hablar. Sí, una pregunta. ¿Me podría dar un ejemplo de conducción? Disculpa, no te escuché. De que si me podría dar un ejemplo de conducción. Ya. A ver. Déjame pensar. Conducción. Ya. Conducción se refiere a cuando, por ejemplo, hay dos objetos de diferente temperatura y estos van a entrar en contacto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahorita debajo del sol, pero entonces
viene mi mamá y me da un vaso de agua helado con hielo. Quiere decir que el vaso de por sí está helado. Yo agarro mi vaso, por ejemplo, no agarro este mi vaso y mis manos dicen, eso está súper helado. Mi mano de lo que estaba caliente, al tocar una superficie fría, eso se refiere por conducción. Que estoy tocando una superficie de la temperatura contraria a lo que yo estoy. Por ejemplo, viceversa. Yo estoy en un lugar con nieve, estoy usando guantes y aún así mis manos están heladas. Pero agarro, por ejemplo, pongo mi mano en una tabla donde está súper caliente. ¿Para qué? Para tratar de calentar mis manos. Eso se refiere al mecanismo de conducción. Ahora Ok, sí. gracias. ¿Sí? Ya. Perfecto. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Ahí, a ver, Alejandra y de ahí Giancarlo. Sí, buenos días. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, la vasoconstricción se puede dar también cuando se hace ejercicio. No, cuando nosotros hacemos ejercicio hay vasodilatación. Por eso cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿no es que nos ponemos rojitos, empezamos a sudar? Sí. Uh-huh. Nuestras arterias se abren, por ende nuestra temperatura corporal también sube. Ah, ok, muchas gracias. Uh-huh. Giancarlo. Buenos días. Mi pregunta es, o sea, ¿cómo puedo diferenciar la convección de la conducción? Porque yo lo escucho y suenan como que similares en cuanto a significado. Disculpa, no te... espérate, creo que es mi internet. A ver, dame un toque. Voy a cambiar mi internet, disculpe. Ya, ahora sí, ¿qué me dijiste? O sea, ¿cómo puedo diferenciar la convección de la conducción? Porque me suenan muy similares. Porque de por sí, por contacto es ambas. Ambas se dan por el contacto físico. ¿O no? No. La conducción se refiere cuando hay contacto directo, ¿no? Cuando hay un contacto físico. Pero la convección se refiere que cambie la temperatura por el efecto, por ejemplo, del calor. Quiere decir, tenemos una olla con agua. Quiere decir que este agua caliente aumenta, ¿por qué? Porque hay calor. A eso se refiere convección. Quiere decir que es por efecto de que el agua está más caliente. No sé si me dejé entender. No lo entendí en ese ejemplo. Ya, mira, le voy a dar un ejemplo. Tenemos una olla de agua hirviendo, ¿ya? Entonces, para que esta olla con agua hirviendo se pueda calentar, ¿qué hacemos? El fuego lo que va a hacer es calentar la olla. ¿Hasta ahí todo claro? Esto sería el ejemplo de radiación. El fuego calienta la olla. Ya. El metal de la olla va a calentar el agua. Esto se refiere a la conducción. El metal de la olla calienta el agua. Y el agua caliente va a subir, quiere decir que vas a empezar a ver todas esas burbujitas de que está hirviendo por el efecto del calor, porque hay calor. Y eso se refiere a la convección. Y cuando obviamente vemos que está hirviendo el agua, sale humo, ¿no? Eso es la evaporación. Ahora sí, no sé si me dejé entender. Sí, lo entendí. Muchas gracias. Ya. Ya, perfecto. Daniela. Sí, tenía una duda de que, o sea, cuando nos da fiebre nuestra temperatura sube, pero también hay veces que nos dan escalofríos y no sé si eso tenía algo que ver con la vasoconstricción. No, normalmente nosotros tenemos escalofríos cuando tenemos fiebre también, dependiendo cuando estamos perdiendo. El escalofrío lo que nos hace hacer es perder calor. Entonces, es consecuencia de que nuestro cuerpo trata de volver a la normalidad. Por ejemplo, ¿no? A ver, ya, tú estás en el sauna, que es un lugar donde hace mucho calor. Pero llega un momento donde tu cuerpo ya no resiste el calor. Entonces, ¿tú qué haces como para ya no sentir calor? Sales de ese lugar, sales de esa habitación, ¿cierto? Para que tu cuerpo
ya esté en una temperatura normal. Lo mismo es el cuerpo. Cuando el cuerpo se siente enfermo, tiene diversos mecanismos para poder sentirse mejor, para poder estar dentro de sus valores normales. Entonces, el escalofrío es un mecanismo de respuesta del mismo cuerpo para poder disminuir la temperatura corporal. Entonces, ¿qué hace? Si bien es cierto, cuando hay un proceso de fiebre, las arterias empiezan a vasodilatarse, el mecanismo compensatorio del cuerpo para tratar de disminuir la temperatura es de que poco a poco las arterias quieren cerrarse, pero no pueden. Es por eso que ocurre, como no se puede, las arterias no pueden cerrarse, el cuerpo hace que genere escalofríos para tratar de compensar todo el calor que el cuerpo está soportando. ¿Quedó claro? Ah, sí, gracias. Ya. ¿Y Luciana? Hola Sandra, buen día. Quería preguntarte acerca de la vasodilatación. Alguien mencionó que pasa esto cuando hacemos ejercicio y por eso nos ponemos rojos, pero eso quiere decir que nuestra temperatura aumenta cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Claro, sí. ¿Es posible que la temperatura llegue a un grado de fiebre mientras hacemos ejercicio? Puede ser, está dentro de los valores, no sé si cuando has hecho algún ejercicio te has tocado y que a veces te sientes muy, muy, muy caliente, puedes llegar a fiebre, pero hay una diferencia, que cuando nosotros hacemos ejercicio, en ese momento, mientras estamos haciendo el esfuerzo físico, sí podemos llegar a 38 de manera normal, pero apenas nosotros dejemos ya de hacer ejercicio, la temperatura corporal baja. Es por eso de que ya no es patológico, quiere decir que no es que estemos enfermos, sino es consecuencia de la actividad física. Sería diferente si es que nosotros estamos haciendo ejercicio, nos medimos la temperatura haciendo ejercicio en ese momento y tenemos 38 y ya hemos dejado de hacer ejercicio desde hace 1 hora y seguimos con 38, ahí significa que sí estamos con un proceso de fiebre. Pero si es que nosotros hacemos ejercicio, ¿no? Esperas 20 minutos, te vuelves a tomar la temperatura y ya estás con 37, 37,5, es consecuencia de haber realizado ejercicio. Por eso también cuando nosotros tomamos la temperatura es ideal verificar de que esa persona a quien estamos tomando la temperatura no haya realizado ningún ejercicio físico extenuante, o sea, ejercicio físico intenso durante 30 minutos a 1 hora. ¿Por qué? Porque eso obviamente va a influenciar, ¿no? Va a cambiar los valores. Ok, gracias. Ya. A ver, Norma. Norma, estás hablando, creo, pero no te escucho. No te escucho, Norma, pero me parece que estás con el micrófono prendido. A ver, mientras solucionas, vamos a llamando a otra persona. A ver, María Fernanda. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenos días, ¿se me escucha? Sí, 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 te escucho. Dime. Ya, Sandra, gracias. Mira, yo entendí con el ejemplo que habías dicho acerca de estos procesos, estos mecanismos, con el ejemplo del calor, del fuego, la olla, ¿no? Pero en el caso de la persona, por ejemplo, en el mecanismo de convención, es por el cambio de temperatura, por ejemplo, se podría decir por el clima, porque hace referencia al entorno, ¿no? O sea, provocado por algún agente externo. Claro. Convección en el cuerpo humano se refiere como tú me dices, ¿no? Por el entorno, por ejemplo, ¿no? Si está nevando, si está haciendo mucho sol, por eso se da el mecanismo de convección. Conducción es cuando nosotros tocamos algo de manera directa. Ok, y en el caso de la evaporación, por ejemplo, ¿se podría manifestar mediante el sudor? Ajá, cuando nosotros sudamos. Hace mucho Ya. calor, empezamos a sudar, ¿no? Hacemos mucho ejercicio, sudamos. Ujú. Ujú. Listo, Sandra, gracias. Ya, no te preocupes. Camila. Hola, sí, quería confirmar algo. ¿Los escalofríos se dan para perder el calor o para ganarlo? Disculpa, no te escuché bien. Ah, ya, que si los escalofríos se dan para perder el calor o para ganarlo. Para perder calor.
Ok. Escalofríos es para perder calor. No sé si han escuchado que a veces las mamás dicen, cuando tú le dices, estoy con escalofríos, quiere decir, y te dicen, estás botando el calor. No sé si han escuchado eso. Es porque en verdad el cuerpo está tratando de volver a la normalidad, ¿no? Es por eso es un mecanismo compensatorio, como les había dicho. Ya, a ver. Norma, ahora sí, ¿ya funciona tu audio? ¿Me puedes escuchar? Sí, ahora sí. Ok, el día de ayer el profesor dio un ejemplo de cuando pones a un bebé en una mesa fría pierde calor por conducción, pero cuando empieza a llorar también pierde calor, ¿no es cierto? Claro, Pero ¿por qué mecanismo perdería calor mientras llora? por convección, porque está llorando por sí mismo, o sea, por factor X, ¿no? Por lo que, no sé, como está sintiendo frío, está sintiendo algo del ambiente, o sea, está llorando o sea, pierde energía por convección. Ah, ok, es por algo, ¿no es cierto? Ajá, Ok, gracias. ya. A ver, Giancarlo. Buenos días, ¿me podría proponer un ejemplo sobre radiación, por favor? Porque no entendí muy bien ese concepto. De radiación. Sí, por favor. Ya, no hay problema. Eh, ya, lo mismo que había dicho, ¿no? Al inicio de la olla. Tenemos una olla que quiere que el agua hierva. El fuego va a calentar la olla. El mismo fuego, quiere decir un agente externo, esa es radiación. Es algo así como nosotros decir, eh, no sé si has visto, por ejemplo, las típicas caricaturas. Cuando hay mucho sol, puedes incluso en la vereda freír un huevo. A eso se refiere con radiación. No sé si así ahora sí te quedó claro. Sí, pero cuando sería con pérdida de calor. O la radiación solo es para aumentar el calor. No, no. A ver, creo que te estás confundiendo. Radiación es cuando algo va a emitir calor, va a generar calor. Eso es radiación. Genera calor, no es que pierde. ¿Me entiendes? Porque va a, como consecuencia de la radiación, algo aumenta la temperatura. No es que con la radiación pierdes. Ya te entendí. O sea, con radiación sí o sí es aumento de temperatura. Aumento de temperatura, sí. No es que sea pérdida. Es No, nunca hay, aumento. solo No, aumento. nunca hay pérdida. No, nunca hay pérdida. Gracias. Ya. A ver, ¿quién falta? Giancarlo, creo que. Ah, no, ya Ah, está. disculpa, se me olvidó bajar la mano. Ya no te preocupes. A ver, Camila. Lo siento, se me olvidó bajar la mano. Ah, ya, Sebastián. Sí, yo tengo una pregunta sobre lo que mencionaste de la hipotermia y los escalofríos. ¿Por qué cuando una persona tiene hipotermia sufre de escalofríos? ¿O es algún tipo de desfase entre el cuerpo y el hipotálamo? Ya, la hipotermia lo que es cuando hay una caída de manera importante de la temperatura corporal. Y esto se debe a cuando hay una exposición prolongada al frío. Entonces, nuestro cuerpo lo que hace eh, como respuesta, o sea, nuestro cuerpo genera como respuesta a ese frío empezar a temblar. Es por eso que se dan los escalofríos. Es diferente a cuando nosotros tenemos fiebre que empezamos a tener escalofríos, pero sudándolo, ¿me entiendes? Hay una diferencia entre sentir escalofríos donde en verdad solo sientes frío y ni siquiera sudas, y el otro es cuando estamos con fiebre y empezamos a temblar, pero sudando. No sé si me dejo entender. Mm, Sí, se da, o sea, tiene el mismo nombre, pero se da en diferentes conceptos, en diferentes situaciones y con diferentes conceptos. Los Claro. escalofríos. Ujú. Ah, ya. Muchas gracias. Ya. María Fernanda. Sí, Sandra, una consulta, un ejemplo de radiación, del mecanismo de radiación en las personas
como es de ganancia de calor, ¿podría ser mediante compresas de calor o chimeneas, por ejemplo, que son agentes externos? Claro, sí, tienes chimenea, puede ser cuando hacemos una fogata. O sea, por medios que generen calor y por ende provoque también que aumente la temperatura en nosotros. Claro, por ejemplo, ¿a qué se refiere con radiación? Tú haces una fogata, estás con frío y pones tus manos cerca ahí, ¿te calientas o no? Sí. Entonces es por eso, ese es el proceso de radiación. Ah, ok. Ahora sí ya lo entendí mejor. Gracias, Sandra. Ya, Luciana, ya, Luciana es la última, a ver. Sandra, una pregunta. Dime. Entonces, lo que nos explicaron creo que ayer en teoría de PBM también, nos dijeron de que, o sea, hasta donde entiendo escalofríos es cuando pierdes el calor, entonces tu cuerpo trata de mantener el calor y es por eso que te dan escalofríos. Ujú. Pero el doctor ayer nos mencionó de que cuando te da escalofríos por fiebre es porque tu hipotálamo está como que confundido, Alterado. entonces, ajá, alterado, entonces piensa de que necesita mantener calor, entonces por eso también te dan escalofríos cuando tienes fiebre. ¿Es eso sí? Normalmente el cuerpo, cuando tiene fiebre, lo que hace es, en el momento de tener escalofríos, no sé si ustedes, como les dije hace un ratito, sus mamás en algún momento cuando están con fiebre y ustedes empiezan a sudar un montón, sudar, 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 y estás tipo temblando, pero sudando calor. Quiere decir, normalmente las mamás lo conocen, ¿no? Estás botando el calor. Ese es el mecanismo compensatorio de que al botar el calor, tu cuerpo está tratando de disminuir la temperatura corporal. A diferencia de que cuando tiene mucho frío el cuerpo, ¿no? Esa es Ah, la diferencia básica. Ajá, gracias. ya, ya. Ahora sí que ya no hay más preguntas. Vamos a continuar, chicos. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Hay diversos procedimientos de medición. Son 4, hay unos que otros más, pero normalmente los 4 son los básicos y los fundamentales que nosotros que tenemos que saber. En primer lugar tenemos la medición oral. Tenemos luego la medición axilar, quiere decir en la axila, la oral en la boca, la auditiva en el oído y la rectal, que es en el recto, ¿no? Normalmente la rectal lo hacemos a los bebés. Y bueno, también acá lo que tienen que saber es de que el instrumento estándar para medir la temperatura es el termómetro. Existen diversos materiales de termómetro, pero el principal y el estándar que tenemos todos que saber usar es el termómetro de mercurio, ¿ya? Es el más certero también, a comparación de los otros tipos de termómetros, ¿no? Que pueden tener fallas. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos para poder medir la temperatura oral? Principal, antes que todo, nosotros hacemos el lavado de manos. Hacemos nuestro lavado de manos, agarramos el termómetro, lo limpiamos, que luego les voy a explicar eso de la limpieza. Limpiamos nuestro termómetro, verificamos de que esté en 35 grados centígrados, ojo, si estamos hablando de un termómetro de mercurio. Le decimos al paciente, o si nos estamos midiendo nosotros mismos, por favor, levanta la lengua, abre la boca, levanta la lengua, le pones el termómetro debajo de la lengua, esperas de 3 a 5, 3 minutos como mínimo, 5 minutos como máximo, retiras el termómetro y ves en cuánto está su temperatura. En la temperatura axilar, de la misma manera. Limpiamos nuestro termómetro, le decimos al paciente, si es un bebé, ¿no? Levantamos su brazo y se lo ponemos a la mitad, o sea, al centro de la axila. Cerramos el brazo, hacemos que el paciente, o si es un bebé, agarramos su mano para que no se mueva. Si es un paciente adulto o joven, hacemos que ponga su mano a la mitad de su pecho y que espere también como mínimo 3 minutos, como máximo 5. Retiramos el termómetro, verificamos en qué grado está, procedemos a limpiar, guardamos el termómetro. En el auditivo, normalmente son los termómetros digitales, porque obviamente ahí no puedes meter el termómetro de mercurio. Esperamos 3 minutos, ponemos dentro del oído y ahí nos va, como es un termómetro digital, nos va a decir cuál es la temperatura corporal de ese paciente. Y luego tenemos el termómetro o la medición rectal,
que se da con un termómetro rectal, que es diferente al termómetro bucoaxilar, perdón, de que también ponemos al bebé, porque esto se hace, esta toma es para los bebés, lo ponemos así como vemos en la imagen, y introducimos, mejor dicho, el termómetro por 3 minutos, y ya luego vemos en cuántos grados centígrados está, lo retiramos, lo limpiamos y lo guardamos. Es muy importante que antes de todos estos procedimientos nos lavemos bien las manos, limpiemos bien el termómetro y, lo principal, verificar de que el termómetro se encuentre en 35 grados centígrados, ¿ya? Porque si no, vamos a tomar de manera incorrecta la temperatura y, bueno, podemos tener un resultado el cual no es. Entonces, como les había comentado, si estamos hablando específicamente de los termómetros de mercurio, ojo, de mercurio, los cuales son los convencionales y son los que en verdad deberíamos usar todos, porque son los más específicos, quiere decir de que no se equivoca eso. Nuestro termómetro de mercurio son dos, el bucoaxilar, que es este primerito de acá, y el termómetro rectal. ¿Y en qué se diferencian estos dos? El termómetro bucoaxilar, como ven, el bulbo es más largo. ¿Ven esa cosita, esa cosa plateada? Es larga, no sé si se dan cuenta. En cambio, el rectal, miren, es una bolita, es más chiquitita. ¿Por qué? Porque esa puntita entra en el recto. Entonces, nuestro termómetro va a tener 3 partes. El tallo, que es todo lo que ven acá, lo amarillo. El cuello, eso chiquitito, lo que estoy señalando con el puntero. Y el bulbo, que es la parte, ¿no?, de metal. Entonces, este termómetro de mercurio lo que tiene adentro es mercurio, el cual es una sustancia tóxica. Por ende, si se rompe el termómetro, lo que nosotros tenemos que hacer es despejar esa habitación por un tiempo prudencial para luego poder limpiarlo, porque es muy tóxico para la salud. Basta que nuestro termómetro se caiga, esté rajado, pero no se haya roto totalmente, ¿no? Esté solo rajado, ese termómetro ya no sirve. ¿Ok? Entonces también hay que tener mucho cuidado al momento de usar el termómetro. Entonces, como les había dicho, el bucoaxilar lo usamos para la boca, para medir la temperatura oral y axilar, y el termómetro rectal para poner en el recto. ¿Ven todas esas líneas que aparecen ahí, esos números? Mire, acá tenemos, en el de acá arriba, dice 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Entonces, van a haber diversos factores los cuales van a influir en la variación de la temperatura. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la edad, como ya les había explicado, si es que la paciente está embarazada o no, si es que la persona ha tomado bebidas calientes o frías minutos previos a la toma de temperatura, diversos factores hormonales, quiere decir, si está ovulando, de repente la paciente, ¿no?, si es mujer, está menstruando, etc. Y ahora vamos a ver cómo nosotros debemos medir de manera correcta, o cómo debemos usar de manera correcta el termómetro de mercurio. Pero para esto primero estoy mostrando esta imagen, que esto es lo que les había dicho. Mire, acá por ejemplo tenemos un termómetro bucoaxilar. Acá está el bulbo. Y miren, acá tenemos el 35, el 6 se refiere a 36, el 37 aquí está, el 8 se refiere al 38 y viceversa. Si ustedes, por ejemplo, agarran su termómetro, van a poder ver de que hay una línea negra. Esa línea negra nos indica hasta dónde está la temperatura. Por ejemplo, a ver, María Fernanda, dime, ahorita si tú ves en esa foto que estoy mostrando, ¿cuánta es la temperatura? Sería 36,4. Claro, exacto, 36,4. Entonces, de esa forma, cuando ustedes ya saquen el termómetro de su paciente, ya sea en la boca o en la axila, o también en el recto, ¿no?, cuando van a tener que buscar esa línea negra y ver a dónde ha marcado. Y esa es la temperatura corporal del paciente. Pero para hacer esto también de manera correcta, es antes de poner el termómetro en el paciente, verificar que esa línea negra se encuentre en qué número, en qué grado centígrado
Giancarlo, ¿en cuántos grados centígrados tiene que estar el termómetro antes de usarlo? Entre 35. Debajo de 35 o en 35 fijo. 35, debajo de 35. No hay problema eso. Normalmente siempre marcan 35 porque es lo mínimo del termómetro. Entonces ya saben, primero aseo de manos, luego limpiar el termómetro para recién poder ponerlo al paciente. Le ponemos al paciente de 3 a 5 minutos, retiramos el termómetro, verificamos en cuántos grados centígrados está la temperatura corporal, limpiamos el termómetro, guardamos y listo. Entonces, vamos a ver un video donde le va a enseñar correctamente cómo es la toma el uso correcto del termómetro, cómo tomar la temperatura de manera correcta. A ver. Hola, ¿qué tal, curiosos y curiosas? 36 grados. Bueno, a ver. Donde está marcando un poco más de 36 grados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a tomar la temperatura de un paciente o de cualquier persona, tenemos que agitar bien el termómetro de mercurio hasta que quede en 35 grados. Agitamos fuertemente hasta que quede en 35. Quedan 35. Bueno, es importante saber que si el termómetro, si nos cae en el suelo y se rompe, es importante que no levantar los pedazos rápidamente, porque es un factor muy contaminante y muy peligroso para el ser humano. Lo mejor que podemos hacer es abrir las ventanas y mucha ventilación para que el mercurio salga todo de la habitación. Y si vamos a usar por muchos pacientes un solo termómetro, vamos a limpiarla después de usar por cada paciente con un algodón, con alcohol. Bueno, vamos a tomar la temperatura. En este caso yo voy a tomarme a mí. ¿Cuántos minutos se espera para tomar una temperatura en el termómetro de mercurio? De 3 minutos a más, para que dé una temperatura exacta. Así que vamos a probar. El mercurio está en 35. Vamos a probar. Y vamos a tardar aproximadamente 3 minutos para revisar. Ok, vamos a esperar. Si se fijan, 36. Ahí se ve, 36,5. Y así tienen que ustedes poner, como ahí aparece, se va a marcar una línea negra. Es igual en todos los termómetros convencionales, tienen que buscarlo, porque sí, no es que lo agarras y ahí mismo lo vas a ver, no, tienes que a veces girar un poco el termómetro para que puedas ver esa línea negra, y de esa manera estarás tomando la temperatura corporal de manera correcta. Ya. Entonces vamos a seguir. Hay otros tipos de termómetros también, como les había comentado. Tenemos el termómetro digital, también el cual es útil. Sin embargo, también, no les voy a mentir, a veces fallan, en el sentido de que si reciben una caída, un golpe, pueden fallar y te pueden dar la temperatura de manera incorrecta. Tienes el termómetro auditivo, que es para poder medir la temperatura auditiva, también es muy eficaz, es muy bueno. El termómetro infrarrojo, que esto obviamente todos creo que lo hemos visto cuando empezó la pandemia, para entrar a los supermercados, a los mercados, a las tiendas, que agarran eso y te lo ponen en la frente. Y te dice cuál es tu temperatura corporal. No es muy eficaz, ya que normalmente también suele fallar mucho. Y también tenemos el termómetro de la frente, ¿no? El termómetro pegable, el cual normalmente le suelen poner más a los bebés, que tampoco no es para... Este es el menos fiable, en verdad es el que menos se recomienda usar, o mejor dicho,
es usarlo por las puras porque no te dice en verdad si es que esa es la temperatura corporal del paciente o no. Así que esto no lo usen, por favor. Pueden usar cualquier otro menos el pegable, que es el que se pone en la frente. Entonces, acá para aclarar, ya les había comentado cómo medir la temperatura corporal axilar, el auditivo y el oral. Pero acá cabe resaltar, tenemos que recordar cómo tomar correctamente la temperatura por el ano, ¿no? Por el recto, mejor dicho. La temperatura rectal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos a nuestro bebé. Lo vamos a poner en la posición de cúbito lateral izquierdo. De cúbito lateral izquierdo se refiere así tal cual como vemos en la imagen. Va a haber una pierna, la pierna derecha va a estar flexionada y la izquierda va a estar extendida. También depende, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, lo ponemos como esta imagen, así los dos para abajo, también funciona, pero lo ideal es poner que su pierna derecha del bebé esté flexionada y la izquierda extendida. Esta es la famosa posición de Sims, para que haya una exposición en la región anal. Vamos a separar los glúteos del pequeño y vamos a introducir el bulbo dentro del recto de 2,5 centímetros aproximadamente. Quiere decir, esta parte de acá, esta parte de metal que les dije, este es el bulbo, va a ingresar, ¿no? Va a ingresar al recto y ya vamos a tener, después de 3 minutos, la temperatura corporal del niño. Y bueno, ahora, ¿cómo nosotros vamos a limpiar el termómetro? Lo básico que tenemos que aprender también. Como ya les había dicho, el termómetro tiene 3 partes: bulbo, cuello y tallo. Antes de nosotros usar el termómetro, vamos a empezar del bulbo hacia acá, ¿no? Hacia el tallo. Primero el bulbo, luego el cuello, luego el tallo. Cuando nosotros ya sacamos el termómetro del paciente para guardarlo, ¿cómo lo limpiamos? Del tallo pasa al cuello y luego al bulbo, al revés. Entonces, antes de aplicarlo, del bulbo al tallo y luego de aplicar del tallo al bulbo. Ya nosotros normalmente podemos usar una torunda o algodón con alcohol y limpiarlo, o también muchas personas también usan desinfectantes, ¿no? Soluciones desinfectantes. Ya depende. Ambas son eficaces, ¿no? Ambas se pueden usar. En mi caso, yo siempre uso el algodón con el alcohol. Bien, ahora tenemos los estados febriles. Acá con los estados febriles nos referimos específicamente a los que ya les había dicho: hipotermia, hipertermia, golpe de calor y cuando nosotros nos acostumbramos al calor. Quiere decir que nuestro cuerpo, ya vamos a empezar. Hipotermia, temperatura muy baja, menos del valor normal. Hipotermia. Hipertermia, cuando está llorando, más que fiebre, más fuerte que fiebre, ha excedido a la fiebre. Hipertermia. Golpe de calor. El golpe de calor de por sí es un término el cual es el conjunto de síntomas cuando hay exceso de calor. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es un trastorno el cual es ocasionado, como lo vuelvo a repetir, por el exceso de calor en el cuerpo como consecuencia de haber estado mucho tiempo, muchas horas, en un lugar con una temperatura muy alta, o esforzarnos o realizar un esfuerzo físico extenuante en temperaturas altas. Ya eso no hay que olvidar. Y luego tenemos la aclimatación del calor, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos vamos de viaje a la selva. En la selva hace mucho calor. Entonces tenemos que estar refrescándonos a cada rato para sentirnos cómodos. Eso es la aclimatación. Por ejemplo, acá vemos en esta foto, es un corredor, está en un lugar donde hace mucho calor y se echa agua para poder refrescarse, ¿no? Se echa agua en la frente. Ahora también, cuando
nuestro cuerpo se expone a temperaturas frías, vamos a tener la hipotermia, que ya les había dicho. Acordarnos, hipo menos. Hipotermia, vamos a tener tres tipos de hipotermia. La leve, la moderada y la grave. Hipotermia leve, de 33 grados a 35. Hipotermia moderada, de 30 a 33 grados centígrados. Hipotermia grave, menos de 30 grados centígrados, ¿ya? Esto también hay que recordarlo, por favor, estúdienlo bien. Más hipotermia, hipertermia, febrícula, son cosas que de verdad les van a preguntar, así que, y es básico también que ustedes sepan. Entonces, por favor, acuérdense. Hipotermia leve, de 33 a 35. Hipotermia moderada, de 30 a 33. Hipotermia grave, a menos de 30 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos expuestos a temperaturas muy frías, nuestro cuerpo, como mecanismo compensatorio, o sea, nuestro cuerpo empieza a reaccionar, ¿no? Porque hace mucho frío. Por eso, si ven acá en esta foto, el cuerpo normalmente cuando hace mucho frío se empieza a poner rojito, ¿no? Así como están viendo en esta imagen. Ese exceso de frío se llama, o bueno, mejor dicho, esto es lo que ven en la imagen, se llama sabañón. Quiere decir que es una reacción del cuerpo ante mucho frío. Entonces, como hace mucho frío, ¿qué hace? Para poder equilibrar la temperatura, las arterias empiezan a vasodilatarse, quiere decir, a abrirse, para que empiece, ¿cómo se llama?, la sangre a circular con mayor intensidad, para que el cuerpo no tenga tanto frío, ¿no? Es un mecanismo compensatorio de que el cuerpo hace para que el cuerpo ya no tenga tanto frío. Es por eso que se pone rojo. Y todo esto se llama sabañón, que es consecuencia de una exposición prolongada al frío. Y algo muy importante que no debemos olvidar es de que tenemos que tener en cuenta de que cada grado de temperatura que aumenta quiere decir que nuestra frecuencia cardíaca también va a aumentar. ¿Y qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de veces que el corazón late por minuto. Entonces, cada grado que suba, la frecuencia, el número de veces que nuestro corazón lata va a aumentar. Va a aumentar de 7 a 10 latidos más por minuto. Excepto en un caso específico que es la fiebre tifoidea, ¿no? Que esta es una enfermedad. En ese caso no va a aumentar la frecuencia cardíaca. Bien. Ahora tenemos el sistema respiratorio. Ya, el sistema respiratorio. El sistema respiratorio va a consistir de la nariz, de la boca, de la tráquea, de los pulmones y del diafragma, que es el músculo principal de la respiración. ¿Y cuál es el objetivo del sistema respiratorio? Poder brindar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono. Es lo que tenemos que tener como base del sistema respiratorio. Brindar oxígeno a los tejidos para que nuestro cuerpo pueda funcionar bien y poder eliminar el dióxido de carbono que es dañino para el cuerpo, ¿no? O sea, en grandes cantidades es dañino para el cuerpo. Entonces, la respiración va a tener fases, va a tener dos fases, la inspiración y la expiración. La inspiración quiere decir cuando nosotros inhalamos, ¿no? Inspiramos y expiramos es cuando botamos el aire, o sea, botamos el aire. Entonces, ¿qué pasa en la inspiración? El diafragma es el músculo que está encima de nuestras costillas, se va a contraer y va a entrar el aire. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros hacemos esto, no se dan cuenta de que nuestro pecho sube, ya, ese es el músculo diafragma, el cual se va a contraer y va a hacer que entre el aire. Entonces, el aire entra en la boca o en las fosas nasales, ¿no? En la nariz. El aire lo que va a hacer es ir por las vías respiratorias hasta los alvéolos. Y en esto, el oxígeno del aire, el cual nosotros hemos inspirado, va a pasar del alvéolo a la sangre. Y el dióxido de carbono pasa de la sangre al alvéolo, como intercambiando. Y cuando nosotros ya vamos a expirar, a botar el aire, hacemos esto,
el diafragma, ¿qué cosa? Se va a relajar, ¿no? Baja otra vez, y el aire es expulsado al exterior a través de las vías respiratorias y también botando el dióxido de carbono que nosotros teníamos. Entonces, acá tenemos los alvéolos en esta imagen, como podemos ver. Estos son saquitos pulmonares, los cuales son muy delicados. Este alvéolo lo que hace es de que pueda haber el correcto intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. ¿Ya? Eso hay que tener muy en claro. Gracias a los alvéolos puede haber se realiza, mejor dicho, el intercambio de oxígeno. Sin esto no se podría hacer. Quiere decir, mire, por ejemplo, acá en esta imagen que vemos, ¿no? Sale el dióxido de carbono e ingresa el oxígeno. En pocas palabras, es lo que debemos acordarnos. Y también nosotros debemos analizar la composición del aire inspirado y el aire expirado. Acuérdense, inspiración, expiración, ya, no hay que olvidar eso. Cuando nosotros inspiramos el aire, quiere decir, primero les voy a decir los valores cuando está en el medio ambiente. En el aire ambiental vamos a encontrar diversos gases. Podemos encontrar el nitrógeno, que está 78%, quiere decir ahorita, ¿no? En el aire está al 78%, el oxígeno al 21% y el dióxido de carbono a 0.04%. Eso quiere decir que es el dióxido de carbono que entra a nuestro cuerpo. Cuando nosotros inspiramos, entre el 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 0.04% de dióxido de carbono. Pero ya nosotros, al ser cuando nuestro cuerpo realiza el procedimiento de la respiración, cuando nosotros expiramos ya el aire, nuestro cuerpo de nitrógeno bota igual, ¿no? Cuando bota el mismo porcentaje de nitrógeno, que es 78%. En oxígeno ya bota 16, ya no 21. ¿Y eso por qué? Hay una diferencia del 5%, ya que se acuerdan de que les comenté que en los alvéolos hay ese intercambio de que el oxígeno entra a nuestros tejidos. Ya, es por eso que sale el aire con menos oxígeno. Y el dióxido de carbono, miren, sale el 4% y solo había ingresado el 0.04. Quiere decir que en ese cambio también, ese intercambio, ¿no? Ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo y bota el dióxido de carbono. Por eso en el aire expirado el dióxido de carbono es mucho mayor. Ya es algo que no debemos olvidar. Entonces, cuando nosotros ya hemos entendido todo lo respecto a la respiración, podemos hablar ya ahora de la frecuencia respiratoria. ¿Y qué cosa es la frecuencia respiratoria? Muy fácil. Es el número de veces que una persona respira por minuto. Es lo básico que nosotros tenemos que saber. Entonces, acuérdense, frecuencia respiratoria, número de veces que una persona respira por minuto. Quiere decir que nosotros tenemos que contar el número de repeticiones durante un minuto, contando las veces que se eleva el pecho del paciente, no de la persona. ¿Cómo medimos la frecuencia respiratoria? Cuando el paciente o la persona está en reposo. No podemos medirle la frecuencia respiratoria si el paciente recién ha realizado ejercicio, si es que está, no sé, por ejemplo, acaba de también consumir café, si está muy alterado. La persona tiene que estar relajada y en reposo para que nos diga el valor adecuado de su frecuencia respiratoria, ¿no? Acuérdense, siempre la frecuencia respiratoria es por minuto. O sea, por ejemplo, ¿no? Si le pregunta, ¿cuál es la frecuencia respiratoria de Pepito? Y ustedes dicen 30. ¿30 qué? 30 respiraciones por minuto. Así se dice, RPM. Esa es la abreviatura, RPM, respiraciones por minuto. Entonces, la frecuencia normal de un adulto en reposo, ojo, reposo, que es lo adecuado, va a ir de 12 a 20 respiraciones por minuto. De 12 a 20. Normalmente los pacientes suelen tener 16, 18. Ese es el promedio. Pero dentro de los valores normales está de 12 a 20.
¿Ya? Entonces, una frecuencia mayor a 25 respiraciones o menor a 12 respiraciones por minuto en reposo, ojo, en reposo, podríamos considerarlo anormal, ¿no? No es normal. Es muy diferente si tenemos a un paciente que recién acaba de terminar de hacer ejercicio intenso, obviamente va a tener más de 20 respiraciones por minuto porque está cansado, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos cansados, respiramos de manera más rápida, no para tratar de sentirnos lo menos cansados posible. Entonces, eso es normal. Por eso les digo que para que nosotros podamos evaluar de manera correcta al paciente, tiene que estar en reposo. No porque un paciente venga con, por ejemplo, ¿no? Viene un deportista que recién acaba de terminar de hacer deporte extenuante y está con 23 respiraciones por minuto, significa que está enfermo. No, es consecuencia del ejercicio que ha realizado. Por eso le decimos, señor, por favor, hay que esperar media hora, 40 minutos, y por favor siéntese para recién poderle medir su frecuencia respiratoria. ¿Ya? ¿Cómo nosotros tomamos la frecuencia respiratoria? Como siempre, lo principal, lavado de manos. Y debemos cumplir ciertas reglas generales para poder controlar. Paciente en reposo, tiene que estar tranquilo y relajado, no haber ingerido tampoco alimento en los últimos 15 minutos porque eso puede alterar la toma de los signos vitales. El paciente debe estar en una posición cómoda y debemos evitar de que el paciente se dé cuenta que le vamos a controlar la respiración. ¿Por qué? Porque hay diversos pacientes, no todos, pero sí hay muchos pacientes a los cuales cuando el médico empieza a evaluarlo, se pone nervioso. Entonces, cuando el paciente se pone nervioso, eso también empieza a respirar de manera más rápida, ¿no? Entonces no nos va a dar el verdadero valor de su frecuencia respiratoria. Es por eso de que muchas veces lo que hacen los médicos es engañar al paciente. ¿Y cómo lo engañamos al paciente? No decimos, a ver, señor, le voy a medir su pulso, no le voy a tomar el pulso. Voy a controlar, por favor, déme su mano. El paciente le va a estar hablando, ya está bien, doctor. Y el paciente va a decir, me está midiendo el pulso, no hay problema. Pero mientras hacemos, como decir, ¿no? La finta de que estamos midiendo el pulso, en verdad nosotros nos vamos a ver su pecho, ¿no? Vamos a observar los movimientos del tórax, del pecho, a través de la ropa del paciente. Entonces el paciente va a estar así. Así, su pecho. Cada vez que el pecho, que su tórax suba, allá, una respiración. Luego, 2, 3, por 1 minuto. Mientras que el paciente va a estar bien confiado que le estamos controlando el pulso, nosotros en verdad no estamos controlando el pulso, estamos viendo su frecuencia respiratoria. Y les vuelvo a repetir, esto se da porque hay muchos pacientes nerviosos, los cuales si nosotros en verdad le decimos que vamos a tomarle su frecuencia, se ponen muy nerviosos y eso en verdad no nos da los valores reales de ese paciente. Pero si vemos que es un paciente que sí, que no se pone nervioso, de frente, no se le engañe y se le dice que le voy a medir su frecuencia respiratoria y se le pone la mano acá en el tórax, encima del pecho, y se cuenta cuántas veces sube su mano en el tórax por 1 minuto. Y ahí tendremos nuestra frecuencia respiratoria por minuto. Entonces, los valores normales, como ya les había comentado, de la frecuencia respiratoria va de 12 a 20, un promedio de 16 a 18. Por ejemplo, ¿no? Como les había comentado, en la edad también varía. Por ejemplo, un recién nacido normalmente suele tener 44 respiraciones por minuto, ¿no? De 40, 50 respiraciones por minuto. Y no porque tiene esa cantidad de respiraciones por minuto está enfermo, sino es normal a su edad. Pero en cambio, ¿no? Si un paciente en reposo, un adulto, un joven, tiene 44, pues ya está enfermo, ¿no? Algo está pasando con este paciente. Igual, un niño de 5 años, por ejemplo, ya tiene 26 respiraciones por minuto. ¿Por qué? Porque al ser más pequeño siempre sus signos vitales son más altos, ¿no? Igual que la temperatura, igual que el pulso. Así que es algo que también debemos tener muy en cuenta. En los ancianos suele descender la frecuencia respiratoria. Como les dije, mientras más joven el paciente, sus signos vitales aumentan. Y mientras el paciente va envejeciendo, mientras más mayor es el paciente,
todos sus signos vitales van descendiendo, ¿no? Van disminuyendo y es normal. Entonces, acá hay 4 términos también respecto a la frecuencia respiratoria que nosotros debemos aprender y memorizar y nunca olvidar. En la temperatura corporal les había comentado de la hipertermia, de más de 41 grados centígrados, hipotermia, menos de 36, perdón. Y en la frecuencia respiratoria, cuando hay más de 20 respiraciones por minuto, se llama taquipnea, ¿ya? Taquipnea, taqui mayor, taquipnea. Y cuando hay una frecuencia respiratoria de menos de 12 respiraciones por minuto, se llama bradipnea. Ya, aquí están, por favor anótenlo. Taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto. Bradipnea, menos de 12 respiraciones por minuto. También tenemos la famosa respiración superficial. ¿Qué cosa quiere decir respiración superficial? Que hay una taquipnea, que este paciente presenta una taquipnea, quiere decir que su frecuencia respiratoria es más de 20 respiraciones por minuto. Y aparte de eso, quiere decir que hay una disminución en la amplitud. ¿Qué se refiere con disminución en la amplitud? Se refiere a la amplitud del tórax. Quiere decir de que normalmente cuando nosotros respiramos el pecho se infla, ¿no? Y luego baja normal. Disminución quiere decir que no se infla nada, casi nada. Lo vemos muy poco. Que en verdad se está expandiendo, ¿no? Está agrandándose el tórax. Por eso dice disminución de amplitud. Y luego tenemos la polipnea, que se refiere a la taquipnea, también una frecuencia respiratoria de más de 40 respiraciones por minuto, pero hay un aumento de amplitud. Quiere decir de que en verdad el pecho notas que se agranda un montón. Entonces, esa es la diferencia entre polipnea y respiración superficial. En la respiración superficial hay una taquipnea más una disminución de amplitud, quiere decir que el tórax no aumenta, sino al contrario disminuye. Y la polipnea, hay también una taquipnea, pero el tórax se expande, ¿no? Aumenta de tamaño. ¿Ya? No hay que olvidar eso. Ya, hasta acá estamos bien. Vamos a entrar al último, que es la pulso-oximetría. Ya, pero antes de explicarles exactamente la pulso-oximetría, les voy a dar una breve introducción. ¿A qué se refiere esto? Entonces nosotros todos sabemos que tenemos nuestros glóbulos rojos, ¿no? Nuestros glóbulos rojos son celulitas que están dentro de la sangre, los cuales transportan, ¿no? Oxígeno, como hace un ratito les dije. Entonces tenemos nuestro globulito rojo, ¿no? Como en esta imagen podemos ver. Y miren, adentro de ese glóbulo rojo hay circulitos pequeños que dice que son las moléculas de hemoglobina. Y miren, esas bolitas afuera azules es el oxígeno de los pulmones, ¿no? Cuando nosotros inspiramos y hay ese intercambio entre el oxígeno y sale el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, este oxígeno entra a mi glóbulo rojo. ¿Y a dónde entra ese oxígeno? A mi hemoglobina, a las moléculas de hemoglobina. Tenemos que acordarnos que la hemoglobina es la sangre oxigenada, ¿no? O sea, nosotros siempre, nuestra hemoglobina tiene que estar alta. ¿Para qué? Para que todos nuestros órganos tengan una correcta oxigenación, para que tengan el oxígeno que necesitan para que funcionen de manera adecuada. Entonces, entra nuestro oxígeno a las moléculas de hemoglobina y luego se realiza su proceso adecuado, y eso es lo que va a llevar ese oxígeno cuando llega ya ese glóbulo rojo a un órgano. Por ejemplo, llega a nuestro corazón, el oxígeno que había entrado recién de los pulmones sale para irse específicamente al órgano, ¿no? A donde tiene que ir. Puede ser al cerebro, puede ser al corazón, a los pulmones, etc. Entonces, debemos acordarnos de que dentro de los glóbulos rojos está la hemoglobina, y la hemoglobina es el vehículo del oxígeno a los tejidos. No hay que olvidar eso. Entonces, ahora sí podríamos hablar de la oximetría de pulso. La oximetría de pulso,
Es la forma de medir cuánto oxígeno tiene la sangre. Entonces, gracias a esta oximetría de pulso es posible medir los niveles de oxígeno en sangre. Este nivel de oxígeno en sangre se va a calcular con un oxímetro, así se llama el aparatito oxímetro, lo cual nos va a decir el nivel de saturación, que en abreviaturas es el SAT-O2. Quiere decir, nos va a dar un porcentaje y este porcentaje nos va a indicar cuánto oxígeno transporta la sangre en relación a lo máximo que sería capaz de transportar, ¿no? Normalmente en circunstancias normales, más del 89% de los glóbulos rojos debe contener oxígeno para que así haya una adecuada oxigenación en todo nuestro cuerpo y en todos nuestros órganos y o tejidos. ¿Ya? Entonces, para acordarnos de manera fácil y práctica, la oximetría de pulso es la forma en que nosotros medimos cuánto oxígeno tiene nuestra sangre. Ya cuánto nivel de oxígeno hay en nuestra sangre. Así de simple. Entonces, nuestra oximetría de pulso, lo principal acá lo que había visto es más, que ustedes solo le han puesto el nivel normal, no necesitan saber hipoxia. Eso ya lo van a ver más adelante, la hipoxia. La oximetría de pulso, los valores normales es de 95 a 99 o 100. O 100%, ¿no? Es bien difícil llegar a 100 solo llegamos si es que al paciente le estamos administrando una oxigenación directa, pero lo normal es de 95 a 99. Así que ya cuando hay menos de, cuando hay 94, 93, ya 94 sí, puede ser normal, 93, 92 ya significa que no está circulando una buena cantidad de oxígeno y puede estar pasando algo en nuestro cuerpo. Entonces nosotros el aparato a utilizar es el pulso oxímetro. Esto blanquito que ven acá, ese es el aparatito que nos ayuda a medir la cantidad de oxígeno que tiene nuestra sangre, pulso oxímetro. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a poner el dedo índice dentro del pulso oxímetro y este pulso oxímetro va a emitir una luz. Hay emisores a dos longitudes de onda diferentes, la roja y la infrarroja, ¿no? La roja, la cual es característica de la oxihemoglobina, y la infrarroja, característica de la hemoglobina reducida. Estas son cosas que en verdad no es necesario que ahorita se lo aprendan, que simplemente se lo han puesto a ustedes en la TEO para que sepan. Lo principal es lo que ustedes sí tienen que saber de acá, de la pulsoximetría, es de que sirve para medir cuánto porcentaje de oxígeno tienen en sangre y que lo normal, los valores normales es de 95 a 100. Lo que sí tienen que saber es qué consideraciones tienen que tener al momento de medir la oximetría. Quiere decir que, por ejemplo, si ven a una mujer, ¿no? Una paciente mujer, o también hay hombres, ¿no? Que se pintan las uñas, por favor, señor, señora, retírese el esmalte. ¿Por qué? Porque el esmalte de uñas hace de que no lea de manera correcta el oxímetro, entonces puede darnos un valor incorrecto. Puede también haber una interferencia eléctrica, una interferencia lumínica. Si nosotros, cuando el paciente en el momento de poner su índice empieza a mover su dedo, también no nos va a dar el valor correcto del oxígeno en sangre del paciente. Entonces nosotros también tenemos que controlar mucho eso, ¿no? Y bueno, eso sería todo, chicos. Es todo lo de su primera teoría. Ahora sí me gustaría, si es que tienen alguna pregunta, que por favor me la digan. Para ya aclarar. A ver, Giancarlo, dime. Sandra, ¿crees que puedas poner las dos diapositivas anteriores para que le pueda tomar captura, por favor? Claro. ¿Esta está bien? Sí, y luego la anterior, por favor. ¿Está? No, la del pulso oxímetro. Allá. ¿Puedes poner la anterior, por favor? ¿Esa no es? No, No, derecha. no hay más. Solo son estas. No, La de no emisor sé. de luz. Ah, ya. Gracias. Ya. A ver, Fiorella. Sí, con respecto al PPT, ¿lo vas a pasar por el grupo o el PPT es solamente para ti? Disculpa, no te entendí. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, porfa?
¿En PPT lo vas a pasar por el grupo? Sí, sí, se los puedo pasar, no hay problema. Gracias. Ujú. Jocelyn. Sí, una pregunta. ¿Las personas que tienen fibrosis quística es porque en los alvéolos tienen una alteración? Fibrosis quística. Sí, que es de los pulmones. Claro, claro, sí. Hay normalmente en la fibrosis quística, sí hay problemas alveolares. La fibrosis quística normalmente es una enfermedad hereditaria donde donde hay moco, mejor dicho, en los alvéolos y es por eso de que bloquea las vías respiratorias. Así que sí, cuando hay una fibrosis quística, esto quiere decir de que no hay una correcta oxigenación. O sea, cuando inspiras no entra el oxígeno de la cantidad adecuada que el cuerpo requiere, ¿no? Para que haya ese intercambio. Ok, gracias. Ya. Giancarlo. Ah, disculpa, no bajé mi mano, perdón. María Fernanda. Sí, Sandra, al inicio habías mencionado de que se deben tomar los signos vitales antes de la administración de medicamentos. ¿Esto es para cualquier vía de administración? Sí, lo ideal es saber, ¿no? Si es que el paciente se encuentra bien o no. Puede ser si es que quieres administrar un medicamento vía oral, vía intravenosa, vía intramuscular. Lo ideal es hacerlo. Lamentablemente no todos lo hacen, pero sí, lo ideal es para ver si es que el paciente se encuentra bien de salud, ¿no? Muchas veces el paciente nos puede decir, sí, estoy bien, solo quiero que me alivie el dolor, pero puede ser de que en verdad no, pues no se encuentre bien y puede ser, ese medicamento puede ser contraproducente, no le Ujú. puede afectar en algo. Ujú. Entonces, lo ideal sería sí hacerlo en cualquier vía de administración, pero no siempre se hace. Lamentablemente no, no siempre se hace, pero sí, lo ideal es hacerlo, sí. Ok, gracias, Sandra. Ya, ¿alguna otra duda, chicos? A ver, es un momento de que me dan todas las dudas que tenga. A ver, Mía. Sí, casi creo que la última diapositiva mostró algo de la oxihemoglobina y la hemoglobina. ¿Son diferentes y en qué se diferencian? ¿En cuál? A ver, a ver, ¿en cuál? ¿Le está cargando el PPT? ¿Sí les carga o no? ¿Dónde está? Simetría normal. ¿En cuál PPT? ¿Cuál slide? Donde muestra la luz infrarroja y la luz roja del Ah, ya, oxímetro. ya, acá. Sí, ahí mencionan la oxihemoglobina y la hemoglobina. Lo que quiero saber es si son iguales o si son diferentes, de qué se diferencian. Ya. Ya, fácil. Oxihemoglobina, oxi, ¿qué es? Oxígeno. Oxihemoglobina es cuando el oxígeno ya se ha unido a la hemoglobina. La hemoglobina está sola, ¿no? Oxihemoglobina cuando el oxígeno ya ingresa a la hemoglobina, como en esta imagen, ¿no? Esta misma. Aquí está. Tengo mi glóbulo rojo solito, no con mis moléculas de hemoglobina, pero basta que entre el oxígeno a mis moléculas de hemoglobina, y se acuerdan de que les dije que de que la hemoglobina es el vehículo de oxígeno a los tejidos. Cuando ya el oxígeno ha ingresado a mis moléculas de hemoglobina se llama oxihemoglobina. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Y también sobre la temperatura, se sabe que es depende de dónde lo tomas, hay un 0.5 grados centígrados de diferencia. Ujú. Entonces, también sabemos que existen ciertos rangos de fiebre, o sea, hasta dónde es permitido o hasta dónde sabemos que ya es fiebre y no es febrícula, donde ya tenemos que, o sea, tomar otras acciones con el paciente. Claro. Pero también hay que saber, o sea, eh, no sé cómo formular bien la pregunta, pero si bien los valores son 0.5 de diferencia, eso también importa. Por ejemplo, digamos que es 38 por la boca y por la axila. Entonces, sabemos que tal vez en la axila te puede salir 38 y en la boca te puede salir 37.5. O sea, igual se considera en los dos casos fiebre o no.
37,5 siempre tienes que tener en cuenta que es febrícula, quiere decir calentura. Fiebres a partir de los 80, pero igual, cuando un paciente ya está con febrícula, quiere decir que está con calentura, tienes que ya darle un medicamento, ¿no? Para su paracetamol, para que ya disminuya la fiebre. ¿Por qué? Porque si tú no le, por ejemplo, ¿no? Es como que estás, ya, ¿cómo te lo comparo? Te está picando la garganta hoy día. Si tú no tomas ningún medicamento por lo que te pica la garganta, mañana te va a ser peor el dolor de garganta, incluso ya mañana puedes amanecer con tos. ¿Y eso por qué? Porque no estás tratando tu síntoma inicial. Entonces, basta que nosotros veamos de que el paciente está con una febrícula, que quiere decir una calentura, lo ideal es administrar el medicamento adecuado para que pueda regresar a su temperatura corporal normal. Y ya cuando vemos, porque si no hacemos nada, el paciente va a seguir subiendo su temperatura hasta llegar a fiebre, o incluso si la fiebre no es controlada, llega a una hipertermia y puede morir el paciente, ¿no? Ya, me quedó claro. Muchas gracias. Ya. Alejandra. Sí, disculpa, ¿puedes volver a repetir lo de oximoglobina y la diferencia con... No me acuerdo muy bien el nombre de la ¿Hemoglobina? Sí, claro, no hay problema. A ver, déjame buscarte. Acá está, este es el slide. Nosotros tenemos nuestros glóbulos rojos en la sangre, ¿ya? Nuestro glóbulo rojo, dentro de nuestros glóbulos rojos, nosotros tenemos las moléculas de hemoglobina. Las moléculas de hemoglobina es el carrito, por así decirlo, el cual va a llevar el oxígeno a todos nuestros órganos del cuerpo. Entonces, ¿te acuerdas de que en la fase de inspiración, en la respiración, cuando nosotros inspiramos, entra el aire, quiere decir, entra el 21% de oxígeno por todas nuestras vías respiratorias, y hay un intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, ingresa oxígeno y botamos dióxido de carbono? Al momento de que el oxígeno entra a mi molécula de hemoglobina, ese como ya está, como es un carrito que está vacío. Basta que el oxígeno entre, el carrito ya está lleno. Entonces se llama oxihemoglobina. Oxi de oxígeno, hemoglobina de la hemoglobina. Oxihemoglobina hasta que llega a su destino, o sea, a su órgano que tiene que ir, que está destinado esa oxihemoglobina, y luego libera el oxígeno para que ese órgano o tejido funcione de manera adecuada. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Ya, bueno, chicos. Ya que no hay ninguna otra duda, les voy a enviar ahorita el link por WhatsApp del post-test, que es de la clase que hoy día acabamos de recibir también. Por favor, pongan sus nombres completos. O sea, solo su primer nombre y su apellido, suficiente. Y nada, tienen 5 minutos para resolverlo. A ver, les voy a enviar el link de una vez. Porfa, me confirman si lo pueden enviar. 11:58, ¿ya? Hasta las 11:58 tienen para resolver, los 6 minutos. Ya se los envié por WhatsApp y también se los voy a enviar por el chat de acá. Ya, y eso sería todo, chicos. Por favor, resuélvanlo y, bueno, ya que nadie tiene ninguna otra duda, nos vemos la próxima semana. Por favor, resuelvan el post-test porque luego yo tengo que calificarlo y tengo que subir las notas. Así que, nada. También yo verifico quiénes dan el pre-test y el post-test, porque eso significa de que sí han estado toda la clase. Ya, si no, lamentablemente voy a tener que ponerle falta. Y ya, no tienen ninguna otra duda, ¿no, chicos? ¿No todo claro? Ya listo, bueno. Cuídense, chicos, respondan el post-test y ya nos estamos viendo la próxima semana. Y les voy a enviar también el link de la grabación, así que no se preocupen. Ya. Chao, chicos, cuídense. Chao, Sandra. Gracias. Ya. Gracias. Gracias.